¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 30 de julio. Se fue el séptimo mes del año. Último programa de julio. Qué barbaridad. Estamos viejos. Con Byron Baltoano Sandini y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seis de la mañana con 33 minutos. ¿Cómo caemos en la trampa todos, verdad? Como consumidores de noticias. Fíjate cómo hacen las corporaciones mediáticas que incluyen las redes sociales para distraer la atención del público. Para no hablar del exterminio del pueblo palestino, te van sacando noticias y te la estiran, inventan noticias más bien, y te las estiran a veces hasta más de una semana. Por ejemplo, ya suman 60,000 los muertos, los asesinados en Palestina. 60,000. Más los desaparecidos, más los heridos, más la destrucción. Pero las corporaciones mediáticas te ponen como noticia que un baboso ahí lo hallaron con una mujer que no es su esposa, metidos en un balcón en un estadio. Esa es la noticia, todo el mundo hablando de eso. ¿Qué pierdo yo? ¿Qué pierdes vos que andas de vida ajena vos? ¿Qué te importa si andas con fulano? ¿Qué te importa vos? Ese es el problema de ellos. Hay que lo resuelvan. No. Lo estiran y que si renunció, que si lo corrieron, ¿qué te importa? Si lo que importa, por ejemplo, es la agresión y misericordia contra el pueblo palestino, que la hacen unidos, Israel y Estados Unidos, bueno, y sumale Gran Bretaña, que está metida hasta el queso ahí, el Reino Unido. Eso es lo más importante, el exterminio del pueblo palestino. Que a veces nosotros perdemos de vista a veces lo siguiente, no solo es ir sumando los números de las víctimas mortales o de los heridos, que es una cosa dramática, ¿no? O sea, 60,000 muertos en 2 años y algo más. Bueno, casi 3 años ya. Si no, es que, a ver, destruyen una casa y matan a toda una familia, tal vez quedan 1 o 2, ¿verdad? O todo un edificio. Pero no es que la gente entonces, bueno, tiene que ir a buscar otro lugar y alquilan un lugar. No, es que no hay donde vivir, porque les han destruido todo. Hospitales, escuelas, parques, centros de recreación, todo, universidades, institutos. No hay calle ahí, solo hay escombro. Es una operación de exterminio ante los ojos del mundo. Y nadie hace nada real por frenar a ese maldito asesino. Bueno, a ese no, a todos ellos. O sea, si la mayor parte de los habitantes del territorio ocupado que se autodenomina como Israel, la mayor parte de ellos son sionistas. Respaldan el asesinato masivo. Quieren más. Y entonces caemos en esa trampa y nos ponemos a hablar de otra cosa. Ahora
en las últimas horas que el tsunami viene y que el tsunami va, que no sé cuánto, que no sé qué. Hasta horas le pusieron a Nicaragua, va a venir a tal hora. O sea, sembrando miedo. Sí, fue un potente terremoto. Dale pues, sí, hay una alerta de tsunami también. Pero no es para que todo el mundo ahí, ay, ya viene, ¿qué va a pasar? Sembrando miedo. Pero ahí, así como eso, vas a ver, inventan cualquier cosa. Todo es distraer la atención de la opinión pública mundial sobre la atrocidad que están cometiendo Estados Unidos, Reino Unido y el régimen sionista contra el pueblo palestino. Ocultarlo. Que no vean los muertos. O sea, mira cómo es la crueldad del sionismo. Yo creo que ya te has dado cuenta, pero te lo voy a recordar. Tienen cercado todo el territorio de Gaza, ¿verdad? Nadie entra y nadie sale si no lo permite el sionismo. Más bien, nadie sale, ¿verdad? Tienen prohibido llevar ayuda humanitaria. Prohibido. Incluso han bombardeado camiones de ayuda humanitaria porque no la llevan ellos. Pero lo peor no es eso, que ya eso es bastante, sino que los hacen formar grandes colas, aquellos niños hambrientos, mujeres hambrientas, hombres hambrientos, ancianos hambrientos, enormes colas, y les disparan. Los matan. Y los ponen, ellos mismos, los sionistas, los hacen formar para supuestamente distribuirles alimentos y agua, y los matan. Después juegan al tiro al blanco, literalmente. Y aparecen las imágenes de los asesinos con las propiedades, con las cosas de sus muertos, de sus víctimas, incluyendo muñecas de los niños, de las niñas. Es un espanto y además se divierten ellos asesinando, se enorgullecen. Entonces nos hacen distraernos la atención de las cosas fundamentales y nos ponen a hablar de tonterías, literalmente tonterías, pues. Entonces, y por otra parte yo estaba tratando de recordar algunas cosas porque hay una tesis central de este extraordinario pensador, diría yo, vietnamita, Sonny Tang. Una tesis central es que él dice que el corazón del dominio imperialista es arrebatarte la memoria, confiscarte la memoria, destruir la memoria. La memoria como individuo, la memoria como pueblo, la memoria como comunidad. Que no recordes lo que te han hecho y lo que vos has hecho para resistir y vencer. Que no recordes eso. Que no recordes los crímenes. Te voy a dar un ejemplo que es muy, muy conocido. Son tan cínicos que hasta los yanquis dicen las bombas atómicas que cayeron en Japón, pero no dicen que ellos las tiraron. El colmo es que hasta el sinvergüenza del secretario general de Naciones Unidas le dio miedo mencionar que era Estados Unidos el que las había tirado. Los japoneses ya no lo dicen, porque los japoneses son una colonia de Estados Unidos. No hacen nada sin permiso de Estados Unidos. Entonces, o sea, sí, hubo bomba atómica, eso no lo pueden quitar porque ahí están las consecuencias, ¿no? Sigue muriendo gente ahí, parece mentira. Tercera generación y sigue muriendo gente como consecuencia de las bombas atómicas lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima en agosto de 1945. Eso no lo pueden ocultar,
pero ocultan quién tiró la bomba y por qué tiró la bomba. Para que nos olvidemos que fueron los yanquis. Lo único, como Daniel nos dice una y otra vez, ¿no? Lo único en el planeta que han usado las armas atómicas son los yanquis. Y ellos hablan de la amenaza nuclear, de no proliferación. Y son ellos los únicos que la han usado. Son ellos los que permitieron que el sionismo tenga arma nuclear. Sí. Y quieren decirle a Irán que no tenga, no arma nuclear, porque no anda buscando es Irán. Lo que anda buscando Irán es tener energía barata. Porque la energía más barata es la nuclear. Eso es todo. Y además usar esa energía también con otros fines, por ejemplo, la medicina, etcétera. Pues. No, es prohibido, porque yo no quiero que vos la tengas. Y lo mismo le quisieron hacer a Corea Democrática. Lo que pasa es que Corea Democrática le valió, mano. Y siguieron y ya tienen armas nucleares. A ver si ahora se meten los gringos con ellos. O los coreanos del sur. ¿Me entendés? Y para ocultar de que son ellos el principal peligro para la humanidad. Son los yanquis. No es Rusia, no es China, no es Corea Democrática, ni Irán, ni Palestina, por supuesto, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba. Son ellos. Porque esos son locos. O sea, su afán de poder y de dominio, como ayer nos explicaba Daniel, es de tal magnitud que no les importa usar en cualquier momento el arma atómica. Se llame cohete, se llame bomba, en la manera que sea. Por avión o por un lanzamisiles, lo que sea. No les importa. Si su propósito, si el propósito para el cual lo quieren hacer les va a garantizar el éxito. ¿Por qué tiraron las bombas contra Japón? En 1945, hace ya 80 años. ¿Por qué lo hicieron? Como venganza contra Japón, como escarmiento y como amenaza a la Unión Soviética. Mira, ya tengo la bomba atómica, cuidadito. Me haces letra, oíste, que te la tiro a vos. Y tenían planeado bombardear ciudades soviéticas. Lo que pasa es que se aguantaron al final porque no había manera de excusarlo. Entonces fueron a practicar en Japón en venganza por el ataque de Pearl Harbor. Y asesinaron a un montón de gente. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que hacen? Sí, pues hubo bomba atómica, pero ocultan que son ellos los que le hicieron. Los yanquis. Harry Truman, para ser más preciso. Pero entonces, la memoria es fundamental. ¿De dónde venimos? ¿De qué circunstancia? ¿Qué hicimos? Y les quiero compartir un texto corto. Sonny Tan escribe diario. Son tantas cosas. Pero tiene algunos conceptos que creo que nos ayudan a nosotros. Y después vamos a hablar un poco de nuestra memoria. En dos sentidos. La memoria de nuestros héroes y mártires y la memoria de lo que hemos hecho en los últimos 46, 47 años. Entonces, son algunas reflexiones que él va haciendo. Este escritor vietnamita, Sonny Tan, a la luz de, por ejemplo, de la guerra que estalló entre Tailandia y Birmania, o a la luz del exterminio que hay sobre el pueblo palestino. Pero son reflexiones en general, filosóficas, grandes verdades, creo yo. Entonces, voy a comenzar y vamos a ir comentando. Dice Sonny, nadie nace inferior, pero si alimentas a un niño con historias de salvadores blancos y caos moreno, crecerá agradeciendo a sus opresores por la electricidad y las vías del tren. Mira qué bien. Si vos le enseñás al cipote que los blancos son la maravilla y todo lo que no es blanco no sirve,
Entonces ese cipote va a crecer gracias a los blancos, tenemos a los colonizadores, pues. Tenemos tren, tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable. Yo leo a veces, hay gente que vive en el pasado añorando a Somoza. Y dicen, es que aquí el agua la trajo fulanito de tal. Un blanquito oligarca. Se olvidan que es un derecho y que era obligación del Estado. Porque es un derecho del ser humano. Pero bueno. Entonces, y hay sociedades completas que viven agradeciendo a los españolitos o a los gringos. Sociedades completas de América Latina, que están totalmente colonizadas culturalmente hablando. Nosotros hemos ido liberándonos de la colonización cultural progresivamente. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. El orgullo, el amor propio, la dignidad y el saber qué es lo que han hecho ellos con nosotros y cómo hemos nosotros resistido y vencido. El saber cómo han sido las cosas. Entonces dice Sonny Tan, lo más peligroso que hicimos fue recordar. Y lo más poderoso que haremos será enseñar a nuestros hijos a recordar también. Como decía Daniel, ¿no? en el acto del 19 de julio, decía la obligación de la juventud de estudiar la historia. Dice, el objetivo nunca fue civilizarnos. El objetivo fue rompernos, convertir a pueblos antiguos en mano de obra útil, convertir a dioses en decoraciones, convertir la memoria en ruido. No odiamos a Occidente porque sea rico, odiamos que se haya enriquecido matando de hambre a otro y luego haya llamado pobres a los sobrevivientes. Esto es una frase monumental, hermano. Ellos se las dan, mirá cómo somos nosotros desarrollados, que ustedes son atrasados, mirá qué barbaridad, y nosotros somos superiores. Si te hablan los europeos, si te hablan los gringos, los canadienses, se sienten, ¿ya? Y ellos lo que hicieron fue saquearnos y hacerse ricos a punta de pistola y de matar, de destruir. Y después entonces nos llama víctimas. Somos sobrevivientes de su atrocidad. Además, sobrevivientes a pesar de ello, porque parte de ellos no hubieran aniquilado a todos. Como efectivamente hicieron aquí. Eso está documentado por ellos mismos, por los colonizadores. ¿Cuántos habitantes habían en toda la llanura del Pacífico nicaragüense cuando vinieron los invasores españoles? Más de 1 millón. ¿Cuántos quedaron al cabo de 60 años? 40,000. Esos son datos históricos. Dice Sonny, refiriéndose a Asia, pero que eso, ponerle ahí a América Latina, ponerle cualquier otra región del mundo. Cada vez que Asia comienza a levantarse, nos envían una advertencia. Una revolución de colores aquí, un movimiento separatista allá, sanciones a un vecino, armas a otro, un mapa colonial revivido. No temen a nuestro ejército, temen a nuestra memoria. Porque en el momento en que Asia, pongan América Latina en vez de Asia, recuerde quién es verdaderamente, profundamente, históricamente, perderán el control para siempre. Cuando dicen multiculturalismo, no se refieren a igualdad. Quieren decir, puedes bailar, puedes cocinar, puedes entretener, pero no hables demasiado alto. Y nunca cuestiones el guión del imperio. Nunca cuestiones lo que nosotros decimos. No hables mucho. Sí, vale, puedes cocinar, bailar, hacer tus chochadas ahí. Así hablan ellos. Pero no te pongas a hablar mucho, ni tampoco me andes cuestionando. En otra reflexión, pongan cuidado en esto.
El problema con Trump no es que sea lo peor que Estados Unidos tiene para ofrecer. El problema con Trump es que es el producto más honesto de lo que Estados Unidos siempre ha sido. Esto es monumental, esto es verdad. Que no es que Trump sea un maldito, que lo es. Que es un desgraciado, que lo es. Que es un delincuente, que lo es. Que es un pedófilo, que lo es. Que es un ratero, lo es. No es ese el problema es que eso es lo más transparente que nos han dado los gringos como presidentes, porque esos son ellos. Esa es la élite de Estados Unidos. Trump retrata a esa élite, así han sido todos. Lo que pasa es que los demás no han sido tan francos como Trump. Trump es la bestia que es, pero es que todos han sido bestias. Fue bestia Obama, fue bestia Bush, fue bestia Biden, fue bestia Clinton, Reagan. Todos han sido bestias. Pero se presentan con un rostro así como... Además, las corporaciones mediáticas se encargan de maquillarlo, ¿no? Y ponerle historia, y que viene de tal lado, y que mira, que su mujer tal cosa, y que sufrió. Para edulcorar, para ponerle un celofán a la bestia. En el caso de Trump no hay celofán que valga, porque él mismo se encarga de decir lo bestia que es. Entonces dice Sonitán, el problema no es que ese es lo peor, el problema es que simplemente eso es lo que siempre ha sido. Nada más que ahora nos están tratando de vender que el problema no es Estados Unidos, que el problema es Trump. No, nunca ha sido así. Entonces están queriendo personalizarlo como que el problema es él. No, los Estados Unidos son buenos, es él el problema. ¿Me entendés? Dice Sonitán, esto no es una guerra entre iguales, nunca lo fue. Hablándose de la guerra contra el pueblo palestino. Es una guerra entre un pueblo cautivo y un Estado armado con armas nucleares, respaldado por el imperio más violento de la historia. Porque esta es otra cosa. ¿Qué nos dicen? El imperio más... ¿Cómo es? Mejor armado. No. Es el más violento. El más violento de la historia. Es una... Vos revisás todos los continentes y a lo largo de todos sus 200 y pico de años de existencia, y es una cosa espantosa lo que han hecho los gringos en todo el mundo. El hecho de que los palestinos sigan resistiendo no es una locura. Es la última prueba de que son seres humanos. Cuando el mundo observa cómo arde Gaza y no hace nada, no es apatía, es alineamiento. El que no hace nada se alinea con el que está matando. El silencio no es un fracaso, es un mensaje. Los que se callan, los que no hacen nada por el pueblo palestino, de hecho se alinean con el que los está exterminando, los yanquis y el Estado sionista. Mirad Nicaragua, un país pequeñito, poco numeroso, sin grandes riquezas, como ayer nos recordaba Daniel, pero con una dignidad, hermano, y se fue a La Haya y le puso la demanda a Alemania como cómplice del genocidio. Si nosotros podemos, ¿por qué no lo pueden hacer todos los demás que dicen estar con el pueblo palestino? Mira Sudáfrica, la primera que demandó. Después Nicaragua se suma y ahora salió Lula que dice que también se va a sumar. Vamos a ver si es cierto al final. El mensaje, dice Sonitán, es simple. Aprobamos, permitimos, no lo detendremos, y si resistís, te llamamos criminal. Esa es la estructura del imperio, esa es su moral, y por eso debe caer. Lo que el imperio más teme no es la guerra, se alimenta de la guerra. Lo que teme es la memoria.
la memoria de Vietnam, la memoria de Fallujah. Ya se nos olvidó lo que pasó en Fallujah. Fallujah era una de las ciudades más importantes de Irak, y ahí lo que hicieron los yanquis fue inenarrable. Las matanzas que hubo en Fallujah y que después la reclamaban como grandes victorias fueron espantosas, más la destrucción y el saqueo. Eso ya se nos olvidó lo que pasó en Fallujah, en Irak. Eso es un de espanto, de verdad. Y en las series de televisión de Estados Unidos, las películas de Estados Unidos, las que produce Hollywood, se encargan de transmitirnos heroísmo de los yanquis que fueron a salvar a Irak de la dictadura de Hussein. Y la narrativa se la creen los gringos y nos la creemos por estos lados, que era lo peor. Sigo. Recuerden, y después dice, la memoria de Sabra y Shatila. Lo que pasa es que eso un poco se conoce en Nicaragua. Los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila que fueron destrozados, pasados a cuchillo, asesinados miles de palestinos en esos dos campamentos. Eso fue en los 80. La memoria de Gaza, la memoria de Vietnam. Y se nos olvidó lo que pasó en Vietnam. Lo que pasa es que el pueblo vietnamita los venció. Un pueblo de campesinos desarmados. Los venció. Y te ponen siempre las películas y las series yancas, te las ponen como los héroes de Vietnam, ¿no? Un montón de asesinos. A eso llegaron a Vietnam. No se puede separar lo que hace Israel de lo que permite Estados Unidos que haga Israel. Así como no se puede separar un ataque con drones de la mano que lo programa. Cada hogar palestino demolido es un mensaje del imperio. Oigan esto, qué interesante. Cada hogar palestino demolido es un mensaje del imperio. Serás borrado, serás suprimido, serás exterminado si te negás a arrodillarte. Y le diremos al mundo que fue culpa tuya. Como no te quisiste arrodillar, te matamos. Como no te quisiste arrodillar ni rendir, te destruimos. Ese es el mensaje. Esto no tiene que ver con Hamas, dice Sony. Nunca tuvo que ver. Hamas solo es la excusa. Igual que Irán es la excusa. Igual que lo fue el Vietcong, la guerrilla comunista en el Vietnam del Sur. Igual que cada pueblo colonizado se convierte en amenaza en el momento en que deja de someterse. A nosotros nos pasó. Nos liberamos del último yanqui en Nicaragua, Somoza. Nos liberamos. Empezamos a construir nuestro país como queríamos, de acuerdo a nuestra manera de ser, y nos convertimos en amenaza. Nos hicieron la guerra todos los años 80. Y Obama no nos dijo que también éramos una amenaza. Y eso lo siguen diciendo después los de Biden y ahora los de Trump. Somos amenazas porque nos rebelamos. Dice Sonny Tan, el poder de Israel no está en su ejército, está en el silencio que lo rodea, en la inmunidad que se le concede, en cómo cada atrocidad que comete está previamente excusada. O sea, hacer lo que te dé la gana, matar a quien te dé la gana, que yo me encargo de decir que tenés razón. Cada muerte previamente justificada, cada acto de resistencia previamente condenado. Si viene la resistencia palestina y hace una acción contra el ejército de ocupación en cualquier zona del territorio palestino, es un crimen, qué barbaridad, mirar, y ponen a los soldados con sus hijos, que no sé qué, que no sé qué. Asesinos. Y eso es legítimo. ¿Cómo no te vas a defender de los asesinos? Ningún otro estado recibe tanta libertad para matar, excepto aquel
que hizo posible que lo hiciera Estados Unidos. Y yo siempre meto a Reino Unido, que es el corazón, el origen del Estado sionista, es el Reino Unido. No se nos olvide eso. El imperio no solo mata personas, mata la memoria. Silencia el pasado tan completamente que hasta los huesos se olvidan cómo se rompieron. Por eso cada palestino que aún conserva una llave oxidada de su casa es peligroso. Por eso cada iraquí que recuerda 2003, las matanzas de 2003 de Estados Unidos, no es una amenaza. Es una amenaza. Por eso cada vietnamita que recuerda 1968, los bombardeos horripilantes, lleva algo que el imperio teme más que a las armas y además la victoria. Porque el imperio depende de la amnesia. Su historia solo funciona si nadie sobrevive para contradecirla. Si ningún niño crece escuchando a qué olía Fallujah, la muerte. Si ninguna abuela puede señalar el cráter que antes era su pueblo. Si ningún campesino puede nombrar lo que la gente naranja, ese espanto químico, hizo con su tierra. Si ningún padre puede recordar el avión de guerra que mató a su hijo. El imperio cuenta con el silencio. Necesita que las víctimas estén enterradas, sus recuerdos difuminados, sus testimonios perdidos en el ruido de los ciclos mediáticos. Se alimenta de un mundo donde el dolor no tiene testigos y los crímenes no tienen nombre. Pero la memoria es resistencia. El testimonio es supervivencia. Y la verdad es lo único que el imperio nunca podrá conquistar del todo. Mientras alguien recuerde, la mentira permanece inestable. Mientras alguien se niegue a olvidar, el plano de dominación comienza a resquebrajarse. Por eso el imperio teme la vieja llave, la foto en la cartera, el nombre grabado en una pared llena de balas, las historias que se transmiten en susurros de generación en generación. Y aquí recuerdo lo que pasó en Nicaragua con Sandino. A Sandino lo borró Somoza, con la complicidad de la oligarquía conservadora que era la dueña de los diarios de la época, luego de la radio. Borraron a Sandino de los libros, borraron a Sandino de los medios. Era prohibido mencionar el nombre de Sandino. Al que lo mencionaban lo metían preso o lo mataban. ¿Y cómo sobrevivió Sandino? ¿Cómo resucitó Sandino? En el boca a boca, en el susurro. Los campesinos de la Segovia, los que lograron sobrevivir, los que primero huyeron hacia Honduras y luego retornaron poco a poco, los que se recurrieron en las montañas, en las selvas de entonces, que empezaron a contar las hazañas de Sandino. Y así, Sandino resucitó y nos llegó hasta ahora. Y hoy en día, más vivo que nunca. El susurro. ¿Cómo se hacía? Yo recuerdo en los años 60, 70, cómo sabíamos que había lucha del boca a boca. Dicen que los guerrilleros hicieron tal cosa, dicen que los guerrilleros están en tal lado. Así. No se informaba. Lo íbamos sabiendo del boca a boca. O como dice Sonitán, en susurros de generación en generación. Continúa Sonitán, que teman los yanquis. Bueno, los imperios, porque no solo los yanquis son imperios, ¿verdad? Que teman los nombres que recuerdan. Que teman a los niños nacidos de la victoria. Porque la memoria, como la primavera, siempre regresa. Y fuimos elegidos para levantarnos. Esto no tiene que ver con la religión. No es sobre historia, ni siquiera es sobre seguridad.
es sobrepoder. Ayer lo decía Daniel, lo escucharon. El poder que no puede existir sin aniquilar. El poder que ve la memoria como una amenaza. La dignidad como desafío. Y la supervivencia como provocación. Ofrecen comercio si nos portamos bien. Armas si no nos sometemos. Sanciones si pensamos por nosotros mismos. Pero nuestra libertad no viene con condiciones. Viene con memoria. Y la memoria es más peligrosa que cualquier misil. A Estados Unidos no le quite el sueño los crímenes de guerra israelíes. Le quita el sueño perder el control. Porque Israel no solo mata palestinos, le enseña al mundo lo que se puede hacer cuando se tiene el poder estadounidense atrás. Dicen que Israel tiene el derecho de defenderse. Pero ¿quién le dio el derecho a Israel de existir como un estado de guarnición en tierras robadas? ¿Quién le dio el derecho a Israel de lanzar fósforo blanco sobre escuelas, destruir hogares, mantener a toda una población como rehenes durante generaciones? ¿Quién le dio ese derecho a los sionistas? La respuesta es simple. Washington le dio ese derecho y Londres. Y cada bomba lo demuestra. Han construido sus naciones sobre tumbas, sus museos sobre el botín, su orgullo sobre el olvido, y ahora nos piden que sigamos adelante, porque la memoria les incomoda. Estas son pinceladas de Sonny Tan, no crean que esto todo, tengo como 30 páginas de las cosas que va escribiendo. Pero esta última frase se la quiero repetir, refiriéndose a Occidente, a las democracias. Han construido sus naciones sobre tumbas, sus museos sobre el botín, su orgullo sobre el olvido, y ahora nos piden que sigamos adelante, porque la memoria es incómoda. Entonces, en esta onda de la memoria, nosotros hemos insistido siempre en recordar lo que somos, lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Porque tan importante es lo que hemos hecho, como también es importante el cómo lo hemos hecho. Y un tercer elemento, ¿y quién lo ha hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Quién lo ha hecho? Eso no podemos olvidarlo. Entonces hay que repetirlo, como hace Daniel, ¿no? Repetirlo una y otra vez y otra, que no se nos olvide, hermano, que no se nos olvide. La memoria es más poderosa que un misil, dice Sonny Tan. Y el olvido es más mortal que un balazo, digo yo. Entonces, yo digo, la memoria no solo tiene que ver con toda nuestra historia, desde la época antes de la invasión española, con todo lo que hicimos de resistencia frente a la invasión española. Por cierto, siempre he querido decirlo, ¿saben qué cacique lo tenemos olvidado? El Viejo, al que le decían el Viejo allá, que era la ciudad más grande de Occidente, aniquilada por los españoles, pero bueno. Y se llama el Viejo, el municipio, porque así le decían al cacique, el más sabio de todo, el Viejo. Leen esos relatos y son maravillosos, pero bueno. Entonces, no solamente la resistencia indígena frente a los invasores españoles, lo que hizo Diriangén, lo que hizo Nicaragua, lo que hicieron todos nuestros caciques.
No solamente la resistencia frente al filibustero William Walker y nuestra victoria sobre Walker. No solamente son los indios flecheros o Andrés Castro. No solamente es Zelaya con la revolución liberal, que fue una manera de resistencia. No solamente es Celedón frente al yanqui invasor. No solamente es Sandino con su guerrilla, su ejército de descalzos y harapientos y su victoria sobre los yanquis. No solamente Rigoberto López Pérez, el gran justiciero. No solamente Carlos Fonseca y la playa de chavalos y chavalas que fundaron el Frente Sandinista. No solamente son todos nuestra galería de héroes y mártires desde siempre. No solamente es la ofensiva de octubre, o la lucha guerrillera en la montaña, o la operación Juan José Quesada, o la operación Rigoberto López Pérez del 78, o la insurrección de septiembre, o la insurrección de los niños en Matagalpa, o la insurrección de abril de Estelí, o la insurrección final del país. No solamente es la enorme victoria de la juventud de los 80 sobre la guerra yanqui en contra del pueblo de Nicaragua, no solamente es eso. ¿Y a qué quiero llegar? A que a lo largo de casi 6 décadas hemos ido forjando, o sea, el pueblo de Nicaragua ha forjado sus propios líderes, ha creído en determinados nicaragüenses porque son honrados, porque son consecuentes, porque dan el ejemplo, porque adquieren sabiduría, pero por sobre todas las cosas, porque interpretan con lealtad y fidelidad lo que el pueblo quiere. Para mí, por sobre todas las cosas. Y entonces, y en los últimos años, nosotros hemos construido, nosotros el pueblo de Nicaragua, pues, no solo el sandinismo, el pueblo de Nicaragua ha construido el liderazgo de Daniel. Entonces, estaba yo recordando, porque me puse a ver, por otras razones, pasé y comencé a ver determinadas imágenes. Entonces, vos veas cómo se construyó el liderazgo de Daniel. No es que Daniel quería, yo quiero ser presidente. Eso no es así. Nunca fue así. Fíjense, Daniel comienza de cipote, con la gavilla y chavalos del barrio. ¿Verdad? Y como llevaba en su educación de su papá, de su mamá, tenía una educación sandinista, entonces tenía la natural rebeldía, pero la encauzaba contra la dictadura y hacían de todo. Entonces, Armando Amador, creo que el que recuerda que en los 1 de mayo aparecía Daniel Ortega hablando, allá en los años tempranos 60. La primera acción que sale con el nombre Frente Sandinista, Acción Armada, es la que hace Daniel en el ataque al cuartel de Rivas, que se van con pistolas, imagínate, la chavalada, así es la chavalada. Pero ahí aparece ya Frente Sandinista de Liberación Nacional, 63. Entonces, a ver, ¿quién es el que encabeza la operación para garantizar
el suministro de armas, de municiones, de medicinas, de alimentos, de ropa. A Pancasán, Daniel. Arrecho Daniel también, porque él quería estar allá. Pero le dieron esa misión. Se la dio Carlos. Y la cumplió. Porque vos podés irte a la lucha armada, pero si vos no tenés todo eso que acabamos de mencionar, habituallamiento, ser municiones, armas, ropa, comida, medicina básica. De nada te sirve todo eso, pues en un momentito te matan o te morimos mismo de hambre o de un paludismo. Y todo eso lo garantiza Daniel. ¿Quién encabeza el comando que ejecutó a uno de los asesinos, de los peores asesinos que tenía la Guardia? Habían muchos asesinos, pero de los peores era Gonzalo Lacayo, que se ufanaba de sus torturas en las cárceles. Hay testimonios, miles de eso. De sus violaciones, de las atrocidades que hacían en las cárceles contra los prisioneros políticos. Gonzalo Lacayo, Alessio Gutiérrez, el Macho Negro, aquel de Matagalpa, el asesino. Habían montones, pero bueno, Gonzalo Lacayo era especialmente. Ronald Samson. Entonces, la operación la ejecuta, la encabeza Daniel. Y después cae preso. Y se vuela 7 años preso. Que no es solo 7 años preso, ¿verdad? Los primeros meses de cachimbiada tras cachimbiada. ¿Verdad? Y entonces, fíjense, a veces por eso digo yo que debemos tener memoria también de lo que ahora vivimos y de cómo hemos llegado hasta ahora. Por eso es que uno las dos cosas, no solamente memoria histórica, de la memoria también de reciente. No a largo plazo, sino también a reciente. Y entonces, cuando Daniel sale de la cárcel, es un momento sumamente importante. Lo libera el comando Juan José Quesada en la Operación Diciembre Victorioso. Sale el 30 de diciembre de 1974. El golpe es el 27 de diciembre. Va a Cuba. Se encuentra con Carlos y con otros compañeros que estaban en Cuba, que venían de entrenarse o que habían llegado por otras razones. Y se encuentra con Carlos. Y yo creo que el que mejor entendió la filosofía de Carlos es Daniel. Y se vienen juntos, bueno, no juntos, sino salen casi simultáneamente de Cuba por rutas diferentes para venir a Nicaragua, a la lucha. ¿Por qué digo esto de que el que mejor entendió? Primero, Carlos tenía una confianza absoluta en el triunfo, y eso te lo cuentan todos los compañeros y compañeras que lo conocieron. Él está absolutamente convencido de que el pueblo de Nicaragua iba a vencer a la dictadura somocista, lo primero. Y lo segundo, él estaba convencido que había que acumular fuerzas, pero había que lanzar la ofensiva. Y que estaban dadas las condiciones para, vámonos, pasemos a la ofensiva. Y el que mejor entiende eso es Daniel. Y culminar en lo que ya conocemos, pues, todo lo que pasó. Pero después, a ver, cuando triunfa la revolución, Daniel no era conocido. El orador, por definición, era Tomás, que atrapaba el corazón, la imaginación del pueblo en cualquier plaza. Cuando hablaba Tomás, todo el mundo se apasionaba, eso es así. Sobre todo si no leía, si improvisaba Tomás. Cuando se encendía Tomás, se encendía la plaza. Daniel no era el conocido. Habían otros a los que quería la gente conocer, pero Daniel no. Daniel fue construyendo su liderazgo sobre la base de la paciencia, de la capacidad, y esto es poco conocido, la capacidad de crear consensos en el seno
de la dirección de la época. Y por sobre todas las cosas, en mi opinión, por su cercanía con la gente. Cuando había un problema de carácter, voy a citar algunos ejemplos. Qué sé yo, el huracán Juana, que arrasó Bluefield y arrasó el Rama. ¿Dónde estaba Daniel? No se fue a meter a Bluefield. Lo tuvieron que sacar a la fuerza de Bluefield. No quería, lo tuvieron que sacar porque él quería estar con la gente. Me acuerdo, 2007, 2008 o 2007, no me acuerdo, uno de esos 2 años, tal vez lo confirma, por favor, el huracán Félix. Creo que 2007, si mal no recuerdo. ¿Dónde se fue a meter Daniel? Allá se fue a meter al Caribe Norte. Vea, 2007. Gracias. 2007. El huracán Juana. Pasó lo de Bluefield, anduvo metido. El huracán Mitch, pues no estábamos en el poder. ¿Y dónde estaba Daniel? No se fue a meter en todas esas comunidades de Occidente arrasadas por el huracán. Y después se fue al norte. No estábamos en el poder, en el gobierno. Y eso lo recuerdan. Yo me acuerdo que estuve una vez, hace como 10 o algo así, en San Francisco del Norte. Y ahí me encontré a una compañera y dice, en mi casa estuvo el comandante cuando el huracán y se tomó un café con nosotros. Me acuerdo bien. La cercanía con la gente. Eso es, para mí, en mi opinión, fue vital en la construcción del liderazgo de Daniel. Sí, su capacidad de crear consenso, sí. Su habilidad estratégica también, sí, claro que sí. Pero eso te construye alguien, un dirigente, sí. Pero el liderazgo se gana desde el corazón de la gente. Entonces la gente aprecia la cercanía, la lealtad, la consecuencia, pero en la práctica, en la concreta, no en el discurso, sino en la de verdad. A ver, recordemos otras cosas. Campaña electoral del 89 para las elecciones del 90. Multitudes por todas partes, ¿verdad? La multitud del 21 de febrero, que fue extraordinaria. Cuando entra Daniel a caballo, ¿no? No, perdón, en un camión. Ya queda polvareda. Ajá. Perdemos. ¿Y qué pasó? Y eso lo ha contado el mismo Daniel. Había quienes en la dirección del país de aquella época decían que no había que reconocerlo. Y él dijo, no, hombre, perdimos, entreguemos. Y entonces eso se convierte en la mayor lección democrática de la historia del país. Era la primera vez que una fuerza que había alcanzado el poder por la vía de las armas dejaba el poder voluntariamente por la vía de los votos. Primera vez en la historia de Nicaragua. Y luego viene una cosa que es vital recordarla. Por eso digo que la memoria no solamente es, sí, lo que hemos hecho a lo largo de tiempos históricos, 30, 40, mejor dicho, 80, 100 años, sino esta memoria. A ver qué pasó en el 90, el famoso discurso de Daniel, el 27 de febrero, Plaza de los No Alineados. Nosotros no nacimos en el poder, dice. Y vamos a gobernar desde abajo. Y así fue. Pero no fue que él lo dijo, háganlo, pues vamos. No, se fue abajo. ¿Quién construye el FNT? Que para mí fue el instrumento fundamental para resistir los 17 años del neoliberalismo. ¿Quién lo construye? Daniel. ¿De quién es la idea de Daniel? Pero no es que, vuelvo a decir, se crea y ya está. No, hermano. Así que yo me acuerdo
las luchas de los transportistas, por ejemplo, que a veces se nos ha olvidado lo importante que fueron los transportistas para resistir al somocismo. Y la visión de Daniel, ¿no? O sea, defender a capa y espada a los transportistas. Daniel nunca lo dejó solo. Y después los trabajadores de la salud nunca quedaron solos. Los trabajadores de la educación, los educadores. La famosa marcha campesina. El campesino devorado por el Estado y robaba sus tierras por la vía del mercado. Ahí andaba. Claro, también la parte política, ¿no? La negociación con Alemán, el famoso pacto con el cual yo no estuve de acuerdo, y el tiempo dio la razón que Daniel tenía la razón. Perdón, el tiempo determinó que Daniel tenía la razón. No yo, ni los que nos oponíamos, que éramos pocos además. Daniel tuvo la razón y articuló las fuerzas de manera tal de ocupar espacios de poder que no los tenía el frente, porque el raminismo se había encargado de sacar al frente de todos los espacios de poder institucional. Y eso que me he pasado por alto el Congreso del 94, que fue un evento, un parteaguas en la historia del Frente Sandinista, porque allí las fuerzas revolucionarias que encabezaba Daniel derrotan a la fuerza neoliberales, somocistas que encabezaba Ramírez y Humberto Ortega y Toño Lacayo. Y las fuerzas revolucionarias las derrotan democráticamente, además. Los expulsan y Daniel toma el control del Frente Sandinista, porque Daniel en ese momento era minoría. Ya no olvidó. Daniel pasa dentro del Frente Sandinista como minoría. Lo tenían marginado en todo el sentido de la palabra, en la toma de decisiones, en todo. Así pasó 90, 91, 92, 93, hasta que en el 94 se acabó. ¿Y quién pone a Daniel como el secretario general del Frente? El pueblo sandinista, la militancia. Una votación legítima, democrática. Votación 2/3. Y liquidamos al ramirismo. Salieron llorando y se fueron a hacer tienda aparte. Dijeron que iban a ganar las elecciones, sacaron menos del 2%. 1.8. Entonces, vuelvo a decir, pues, entonces ese liderazgo ha sido vital para lo que ahora vivimos. Para mí, esa cercanía con el pueblo le permitió a Daniel construir el liderazgo del cual hoy goza. Pero hay otra cosa, y es el conocimiento profundo de lo que yo llamo el alma del pueblo nicaragüense. El alma, que está compuesta de tantas cosas, ¿no? De tradiciones, de maneras de ser, de idiosincrasia, de cultura, de historia. No, o sea, el alma, el conocimiento del alma del pueblo nicaragüense, el pueblo no es una unidad homogénea. Son distintas realidades, distintas experiencias que conforman a su vez distintas maneras de ser. Y ese conocimiento lo tiene Daniel a fondo. Y por eso es que se logran hacer las cosas que se hacen. Y fíjense, ¿no? Lo que es vos revisás el liderazgo político. Me voy a quedar en América Latina nada más. Y de liderazgo de tradición revolucionaria y de lucha revolucionaria hay dos. Raúl en Cuba, Raúl Castro, el general del ejército, ya retirado, que ha tenido que volver al primer plano para ayudar a Miguel Díaz-Canel en la conducción de tan difíciles momentos que vive Cuba por la brutal guerra desatada por los yanquis. Brutal, una cosa bestial.
¿Y Daniel? Para de contar. Y Daniel ha encabezado al pueblo de Nicaragua en la derrota del somocismo, en la derrota de los yanquis en los 80, en la derrota del somocismo en los 90 y 2000, y en la derrota de los yanquis en cada elección que se ha realizado en Nicaragua desde 2006. Y lo más importante, en la construcción de un Estado que le permite al país recuperar su soberanía, o al revés, la recuperación de la soberanía le permite a Nicaragua construir un Estado que defienda esa soberanía y garantice los derechos del pueblo de Nicaragua. Entonces vos ves, en los 18 años, desde 2007 hasta ahora, ya vamos a cumplir 19, esa construcción de la sociedad, la recuperación de la dignidad, de la soberanía, de la autodeterminación del pueblo nicaragüense, y si a eso le suma que para la gente lo más importante, el ejercicio pleno de derechos sociales del pueblo de Nicaragua, pero todo eso ha sido posible porque ha habido una construcción de liderazgo a lo largo de décadas. Y vos ves que en estos 18 años, bueno, antes, un poco antes, cuando se hace el binomio Daniel y Rosario, entonces vos ves cómo ese binomio te permite abarcar muchísimo más campos de trabajo y con mayor eficacia y tener estos resultados. La gran victoria del pueblo de Nicaragua, como lo dice Daniel y Rosario en los últimos 18 años, todos los días lo dicen, la gran victoria va a ser cuando derrotemos la pobreza, cuando exterminemos la pobreza, que no se hace, no es como la victoria militar, que hace las batallas en determinado tiempo y finalmente es una batalla final y se acabó. No, esto es de todos los días, de poquito en poquito. Pero esa va a ser la gran victoria. No es como fue la derrota de la pobreza, la exterminación de la pobreza, no es como ocurrió con el analfabetismo. En 5 meses, los chavalos y las chavalas de la época hicieron posible acabar con el analfabetismo de gran parte del pueblo de Nicaragua. No puede ser. O la campaña las jornadas populares de salud, que te pones un plazo, vas de casa en casa, vacunaste a todo el mundo y se acabó. No, la lucha contra la pobreza no es así. Es crear condiciones, materiales, alianzas. Entonces, recordemos cosas que hemos hecho. No nos olvidemos que cuando el Frente Sandinista recupera el gobierno en el 2006 y asume Daniel la presidencia en el 10 de enero de 2007, no nos olvidemos que estábamos sin energía eléctrica, que solamente el 42% de la población tenía acceso al agua potable, que había una desnutrición infantil superior al 27%, hambre, que el analfabetismo había vuelto a ser un problema nacional, 30% alrededor, que además el ejército y la policía estaban hechos un cacaste, un esqueleto, los tenían arrinconados. No nos olvidemos, ¿no? Y entonces, el tener la capacidad en aquel momento de articular un plan nacional que mediante política de alianza te permitiera ir acabando uno por uno los problemas o todos al mismo tiempo, eso fue posible gracias al conocimiento profundo del alma del pueblo nicaragüense y al liderazgo ganado a punta de trabajo en el contacto con la gente de Daniel. Y a veces se nos olvida. Nosotros, todo lo que hemos hecho en estos 18 años,
El gran protagonista del pueblo, como nos lo repiten Daniel y Rosario todos los días del mundo. Sí, el gran protagonista es el pueblo de Nicaragua. Y la síntesis es Daniel. Porque como él decía, ¿no? Daniel somos todos. Porque esa es la síntesis. O sea, y eso no nos debe mover al orgullo, ¿no? O sea, tenemos a un líder de estatura continental, para quedarme solo en América Latina, con una experiencia que pocos la pueden emular, si acaso alguien, en victorias sobre el somocismo, en victorias sobre los yanquis, victorias sobre la oligarquía, victoria sobre los enemigos del pueblo de Nicaragua. A ver, guerrillero. Con la guerrilla se encabeza el triunfo del pueblo de Nicaragua sobre el somocismo. Con los chavalos del servicio militar, con el Ejército Popular Sandinista, se encabeza el triunfo sobre la agresión mercenaria, que nos costó sangre, dolor y lágrimas. Ya vamos a hablar de eso un ratito. ¿Verdad? El organizar al pueblo desde abajo, perseguido, acordémonos, esa es otra cosa. A Daniel lo persiguieron. Yo me acuerdo como el terrorista en los años 90. Vive en el pasado. Está fuera de Dios, ya no es demócrata. Tiene que acomodarse a los nuevos tiempos. ¿Se acuerdan? Y después le inventaron aquellas famosas acusaciones. Y lo quisieron meter. O sea, ¿cómo es que le llaman? El lawfare. El usar el Poder Judicial con fines políticos en favor de las clases dominantes, lo comenzaron con Daniel. Y Daniel esquivó la bala. Primero porque era inocente y segundo porque supo hacerlo. Boom, boom, con un respaldo total de Rosario. Todo. Y el Frente Sandinista. No se nos olviden. Pero lo quisieron liquidar. Era el terrorista. Era el problema de Nicaragua, era Daniel Ortega. Así le decían. Acababa con Daniel y ya se acaban los problemas aquí. Porque sabían lo que representaba. Y ya ves. Entonces aquí acabamos con el racionamiento de energía. Hemos ampliado el derecho de agua potable. Aquí estamos más del 90% de acceso al agua potable en todo el país. 99.7 creo que estamos en acceso a la energía eléctrica. Carretera por todo. La última carretera que ya viste, no sé si viste la foto ahí. La carretera entre el Jícaro y Jalapa. Es impensable hace 5 años. Porque para ir del Jícaro a Jalapa hay que dar la gran vuelta. Ya no, va directo. Jícaro, que fue la ciudad sandina original. Donde todo empezó con Sandino. Mineral San Albino y demás, Chipote. Y entonces después Puente, que escuelas, centros de salud, universidades, casas de cultura, cursos por aquí, cursos por allá. Todo lo que hemos hecho, no se nos olvide, lo que hemos hecho como pueblo, como colectivo, como patria, como nación, ha sido encabezado por Daniel. Y no, yo creo que eso es parte también de la historia. Y eso que me he quedado con un montón de cosas, porque ya no hay tiempo y hay que hablar de otras cosas. Pero la historia no solamente, repito, es de hace siglos, la que hemos vivido, la que estamos viviendo, de la que somos protagonistas, de la que somos testigos. Eso también es historia. Y hay que apropiarse de ella. Enorgullecerse, además. Tenemos miles de motivos para estar orgullosos. No, orgulloso en el sentido positivo de la palabra, no ser
no ser autosuficiente, sino orgulloso en el sentido de dignidad, de altivez. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho, o sea, las victorias que hemos tenido son monumentales, pero así monumentales. Y como dice Daniel y Rosario, no nos lo dicen a cada rato, la mayor victoria, estamos en paz, hermano, y paz real, porque es paz con justicia social, no la paz de los sepulcros, no la paz que dicen los ticos que tienen o que dicen otros que tienen, porque la tienen sobre la opresión de los empobrecidos y arrebatando los derechos al pueblo. No, aquí no. Es paz sin armas, seguridad y además justicia social, derechos sociales garantizados y sobre todo ejercitados. No están en el papel, lo ejercita la gente. Tengo derecho a y lo ejercito. Estamos haciendo la historia también y es parte de lo que de eso que no podemos perder de la memoria. No solamente, repito, es lo de hace siglos, sino lo que reciente, lo que acabamos de vivir, lo que estamos haciendo. 7:43, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:46 a.m. Les quiero presentar estas fotos. La primera foto es la publicó un compañero que trabaja con la alcaldía del Rama, se llama Álvaro López. Y es el profesor Justo Pastor Castillo Pérez. Y la compañera Cristina Esperanza Flores Saavedra. En medio está Álvaro. Ellos son la madre y el padre de un héroe que se llama Justo Pastor Castillo Flores, que cayó el 6 de julio de 1983 en la Cruz de Río Grande. Los dos papas, el papa y la mamá, mejor dicho, orgullosos militantes del frente. Ahora quiero presentarles estas otras fotos. O sea, estoy hablando que son activos, pero miren esta otra foto donde aparece, bueno, ahí está con un reconocimiento, allá está su broche de militantes del Frente Sandinista. Fíjense bien, papi y la mamá. Ese es el retrato del compañero. Y esto es lo que quiero presentar más. La siguiente foto. Miren eso. El retrato de su hijo y el uniforme de su hijo. Cayó en el 83, hace 42 años. Y la memoria viva de su chavalo. Y la memoria viva de su chavalo en el colectivo del Frente Sandinista. Por cierto, la Unidad de Victoria lleva el nombre de Justo Pastor Castillo Flores. Pero eso es impresionante. El uniforme de su hijo. La foto de su hijo. O sea, no estamos hablando de un héroe, de un prócer de la independencia, no, hermano, de un chavalo que dio su vida, como decía Rosario ayer, por amor a su país, por amor a su pueblo. Porque ¿quién en los años 80, quién en los años 70 o en los años 60 se metió al frente o defendió la patria porque le pagaban un salario o porque iba a tener poder? Lo hacían porque les nacía. Al chavalo le nacía ir a defender su patria y cae combatiendo en la Cruz de Río Grande. Me impresionó esto y quiero agradecer a Álvaro López, compañero que trabaja en el Rama, por mantener viva la memoria a través de imágenes, pues, y que otros las conozcamos fuera del Rama. Y honor y gloria a Justo Pastor Castillo Flete. Saludos a su papá, Justo Pastor Castillo Pérez, profesor de inglés, y a su mamá Cristina Esperanza Flores Saavedra. Ahora quiero hablarles de hace tiempo, ¿se acuerdan? Yo se los había mencionado que quería recoger esta información. Bueno,
Son por lo menos 2 las masacres de madres y familiares de chavalos del servicio, pero tengo la de la masacre de La Paila, Mulucucú. Quiero agradecer al compañero Mario Vilches, que nos facilitó bastante información, incluso videos, audio, de los relatos de esta masacre. Una masacre, es de espanto esto, es de espanto. Teníamos un video, pero no da tiempo de pasarlo, entonces lo vamos a tener que contar. Pero además tenemos recortes de periódicos de la época que nos facilitó el compañero Mario Vilches. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Habían empezado a hacer el batallón Heriberto Reyes en Mulucucú, que iba a ser un batallón de otras características, los Blin. Heriberto Reyes, el general sandinista. Daniel habla de Heriberto Reyes en varias cosas. Bueno, entonces, están los chavalos, allá en Mulucucú, estaba empezando. Mulucucú, ahí anduve yo, ¿qué año fue? En el 84. Y eso, primero, los caminos eran pésimos, hermano. Eso era una tortura ir a Mulucucú, tortura. Y uno se iba por Matagalpa. ¿Qué te ibas a ir por Boaco? No, por Matagalpa. Pasabas por San Ramón, buscando Matiguá, muy. Bueno, otro día cuento eso. Buscando Río Blanco y después ir a Mulucucú. Pero eso era un camino, hermano. Me acuerdo de aquellas curvas. Lodazal. Llueve mucho. O llovía, por lo menos en aquella época, muchísimo. Y casi todo el año. Entonces, y en Mulucucú habían empezado a hacer el campamento de la escuela militar. Y ahí entrenaban a los chavalos. Entonces, ese batallón, el Heriberto Reyes, que estaban comenzándose a formar, repito, había muchos chavalos de Occidente. Entonces, las mamás solían ir a ver a sus chavalos, lógico. Y hemos contado aquí la historia de varias madres. Entonces, de Occidente, hay un camión de Navaja y alquilan otro camión para llevar a las mamás a Mulucucú. Entonces, fíjense, de León tenían que irse primero a Matagalpa. Y olvídense de esa carretera que hay entre Telica y San Isidro, porque destrozada. Pero tal vez se fueron por ahí, puede ser. Pero a Matagalpa, dormir en Matagalpa, salir de madrugada, llegar a Río Blanco. Entonces salen el viernes 26 de julio de 1985. Salen de León. Repito, duermen en Matagalpa. La madrugada salen para Río Blanco. En Río Blanco los detiene el ejército, le dice: ustedes no pueden seguir sin escolta, porque hay fuerzas contrarrevolucionarias y los pueden matar. Entonces, mientras lograban conseguir a una agrupación que pudiera escoltarlo, pasan horas. Y según cuenta uno de los sobrevivientes de esta masacre, Orlando Betanco, un grupo de compañeras se desespera, le espera, ¿a qué hora? Y había una de las compañeras que había sido, según cuenta Betanco, que había sido guerrillera, entonces, y que iba allí en el grupo, porque no solamente iban mamás, iban también familiares, hermanas, novias, etcétera, pues no solamente iban mamás. Entonces una de las compañeras que iba tenía experiencia militar, entonces en Totorota a otras mamás, a otras familiares, y se van al RAI. O sea, se desprenden del grupo y se van al RAI, a Mulucucú. ¿Verdad? El resto espera con paciencia a que el ejército les asegure un adecuado resguardo militar y que además les dé vía libre, pues ya pueden ir.
Poco antes de que se vayan los 2 camiones que van para Mulucucú, sale un contingente del ejército también. Van las señoras que se desprendieron del grupo, van al RAI, van en otros transportes. Y esos 2, tanto la señora como el contingente del ejército, llegan a su destino. Entonces el ejército le entrega a una escuadra, creo, de chavalos del servicio militar que se montan en el segundo camión y se van para Mulucucú. Como a las 5 de la tarde del sábado 27 de julio de 1985, o sea, en julio todavía, a las 5 de la tarde todavía está claro, porque es julio. Si hubiera sido en enero, diciembre, hubiera estado todo oscuro, pero en julio todavía está claro. Como a las 5 de la tarde, los emboscan. Una agrupación, quién sabe de cuántos contras, pero era muy numerosa. Por la cantidad de disparos, de granadas, de morterazos, que lanzan sobre los 2 camiones. Betanco, que va en el segundo camión, era un desmovilizado de los batallones de reserva. Había estado en la zona de la Segovia. Entonces él tenía experiencia militar. Y él va ahí porque van a ver a un amigo que está en el campamento en Mulucucú. Él iban a ver a Malcolm Fisher. Entonces él va con Vladimir Fisher, que es hermano de Malcolm, con Carlos Aragón, que ya falleció. Ellos 3 van a ver a Malcolm, a Mulucucú. ¿Ya? Entonces, Betanco, que tiene experiencia, baja del camión, le trata de organizar a las mamás con qué es lo que hay que hacer a las mujeres, pues, porque no solo son mamás, repito, para evitar morir. Y dice Betanco que él ve que una de las mamás, cuando baja, levanta las manos en señal de rendición universal y pide que no la maten y la acribillan a balazo. Solo imaginen, o sea, un grupo de mujeres, o sea, eran como, y si fueron 18 los heridos, más 9 los muertos, los identificados. O sea, iban como 40 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres, desarmadas. Y la mamá, cuando levantó la mano, no disparen que somos madres. Y la acribillan a balazo. Y hay testimonios publicados en los diarios de la época. Bueno, la emboscada ocurre más o menos a 18 kilómetros de Río Blanco. Entre Río Blanco y Mulucucú, entre Huilique y Huilicón. Un sector que se conoce como La Paila. Creo que ahora tiene otro nombre, sí. Por eso se llama la emboscada de La Paila. También se le conoce como la emboscada de Mulucucú. Todo eso, repito, era un camino desastroso. Aun y cuando, de vez en cuando se patrullaba, porque por una necesidad militar. Entonces, fíjense, quiero leerle algunos testimonios que salen en los diarios de la época. Antes de matarla, dice Nubia Vargas, sobreviviente, les decían, bueno, pasen la bolsa. Y algunas de ellas que se las pasaron, las agarraron, las violaron, les cortaron las piernas, las destrozaron. Eso cuenta Nubia Vargas, que trabajaba en el puerto de Corinto y sobrevivió. Dice ella, los
Los terroristas lanzaban alaridos amenazantes de los cerros y fuego de cañones, morteros y fusilería contra los dos camiones. Ahí les va la bomba, gritaron, cuando nos rodearon y nos atacaron con todo. Ella iba con su hija y las dos se lanzan del camión. Otra sobreviviente, Rufina Betanco Ramos, ella es de Mine Limón. Ella se escondió en los matorrales, en los maizales. Y cuando en el salto se quiebra la pierna, en el salto del camión. Dice que ella todavía escuchaba en aquel momento, ¿no?, los gritos desesperados de las mujeres. Cobardes, malditos, no nos maten, que somos madres, asesinos. Pero ellos seguían disparando y todo era un solo chisperío, pero nadie se rindió y ellos tuvieron que salir huyendo con un poco de muerto. ¿Verdad? Quiero leerle los nombres. Bueno, fíjense, se tienen los nombres de las mujeres asesinadas y del compañero que iba a cargo del contingente, que era de la Casa de Apoyo al Combatiente, que era una oficina del ejército que se encargaba de ayudar a mandarle las cosas a los chavalos que estaban en el servicio, recibir también correspondencia, de organizar este tipo de visitas, entre otras cosas. Me acuerdo que aquí, cerca de la radio, a una cuadra de la radio, quedaba la Casa Nacional de Apoyo al Combatiente, en la esquina. La esquina hacia abajo. Bueno, yo quiero leerle los nombres, pero resulta que los chavalos del servicio que iban custodiando los dos camiones, de ninguno se tiene el nombre. Quizás, ahí voy a leer algunos, pueden ser estos, pero murieron todos. La escuela de Molucuco tenía el nombre de Denis Gutiérrez, un héroe caído allá por la sorpresa, un gran dirigente además sindical y entre otras cosas. Entonces caen el 27 de julio de 1985, asesinado por la contrarrevolución, Dolores Medina, Josefa Petronila Solís Rodríguez de Managua, nacida el 19 de mayo de 1945, o sea que tenía 30 años. 40 años en ese momento. 40 años. Sus padres de León, ya fallecidos. María Concepción Sandino Blanco, este es del barrio Guadalupe de León, nacida el 8 de diciembre de 1937. O sea que tenía más de casi 50 años. María José Chávez Rodríguez, del barrio San Felipe de León. Esta era una cipota de 20 años, menos, 9 de diciembre del 65. Rosa Albertina Espino Huete, Rosa Alpina Espinosa Rodríguez. Miren, esto fue espantoso. A Rosa Alpina y a Rosana o Roxina Betanco, a las dos, las matan y después las queman, o quizás vivas las queman. Entonces, una de ellas, de las dos, quedó solamente el cuerpo carbonizado y tuvieron que sellar el féretro. Irreconocible, se supo que era ella por las amigas, no, esa era fulana, pero no porque identificaran el cuerpo carbonizado. Entonces, María José Chávez Rodríguez, San Felipe, Rosa Albertina Espino Huete, Rosa Alpina Espinosa Rodríguez, Roxina Betanco, que también fue quemada, Simona Moreno Reyes del Sauce, nacida el 10 de junio de 1959. Esta era otra chavala. ¿Qué tendría? 24 años por ahí. No, ¿cómo es? 26 años. Y asesinaron al cipote de la Comisión de Apoyo al Combatiente, que se llamó Marcos Antonio Quintana García, del barrio El Calvario de León, nacido el 13 de junio de 1959, o sea que tenía 24 años. 26 años, perdón, 26. Entonces, cuenta Betanco
que Marco Antonio, el chavalo, el que iba jefe de la comitiva, lo hieren en la pierna. Entonces Marco decide quitarse la pechera y entregar pechera y fusil a Betanco, porque él está herido y ya se considera que está incapacitado para poder dar la pelea. Entonces Betanco lo arrastra, pero en lo que lo va arrastrando, Marco se desmaya. Pero Betanco cree que murió. O sea, no se va a poner ahí a saber si está vivo, porque está bajo las balas, pues, bajo los morterazos, etc. Entonces él cree que muere y entonces Betanco va con su fusil peleándola. Se meten en un maizal mientras pasa el tiempo. Después Betanco se dio cuenta que Marco no había muerto, que se había desmayado y que la guardia somocista, los contras, lo hallan vivo y lo rematan. Le pegan el balazo en la cabeza, los balazos. Y el ejército, el refuerzo, pues ya cuando el ejército se entera, ya llegó como a las 7 de la noche, como hora y media duró ese combate. No combate, ¿cuál combate? Ese tiroteo. Bueno, los chavales de servicio se defendieron y la mayoría murió. Entonces ahí quedaron heridos 9 familiares, 9 mujeres, pues. Y otros 9 entre soldados y otros civiles. Alma Iris Sánchez, Almanidi Estrada, Ángela Santana Escoto, Aura Pacheco Hernández, Carlos Aragón López, Clemente Fermín Díaz, Daisy Mayorga López, José Francisco Chávez Herrera, Juana Espinosa, Juana Olivares Moreno, Justo Esteban Cantillano, Marcos Ariel Lindo Polanco, Mario Aguilar Pérez, Pastora Salgado Orellana, el teniente Roberto Hernández, Silvio Moreno Flores, Tania Espinosa Rodríguez y Zoila Torra Gutiérrez. El Nuevo Diario reportó en esa época que había un cadáver que no había sido identificado. Después se supo que era una de las mujeres. Y reporta como desaparecido a José Benito Castro, a Pablo Sánchez Narváez, a Pastor López y a José Bucardo, todos de la mina de Limón. Probablemente estos son, no sé si aparecieron después, pues, pero me refiero a esta publicación, quizás ellos son los nombres de algunos de los charros del servicio que cayeron, quizás. Y también tenían como desaparecida en aquel momento a Santos Pichardo López, una compañera de la Reinaga. 2 que estaban desaparecidas como Nubia, que después la entrevistan, y Fátima, pues la Nubia y su hija Fátima, pues primero estaban desaparecidas y finalmente aparecieron. Pues. También resultaron levemente heridos y que no necesitaron hospitalización Pastora Salgado Argeñal, María Herminia Rodríguez Rueda, Almanidia Sánchez, Carlos Aragón López, Zoila Torres de Silva, Ángela Santana Escoto y Juana Olivares Moreno. Los únicos ilesos, Vladimir Iván Fischer Chavarría y Orlando Betanco Montalbán, que ya les conté. Pues. Fíjense, pero ahora quiero contar esto. Oigan esto, por favor. A los 2 días, el lunes 29 de julio fue el funeral. Hubo una misa en la iglesia de la Merced. El funeral fue apoteósico. Multitud de leoneses. Y es más, desde el día que se supo de la matanza, según cuentan los diarios de la época, la gente salió a las calles. Desde el día de la matanza. Eran 8 de la noche, había un gran aguacero y la gente andaba en las calles enardecida por lo que había ocurrido. Habían matado a las mamás. ¿Ya? Daniel llegó a esa misa. ¿Te fijas lo que yo te decía? Lo que hablábamos hace rato. Él llegó al mediodía, 2:10 del mediodía a la Merced. Y anduvo con cada una de las familias de los caídos. Dice el relato de Barricada de la época. El presidente llegó al templo La Merced a las 2:10 del mediodía
y durante largo rato compartió el dolor. Hay una foto donde está con un señor y 2 niños, con Rigoberto Cano Telles, esposo de Petronila Solís, quien lloró junto a 3 de sus 6 hijos. Esa es la foto, miren. Miren el rostro de ese hombre, quebrado por el dolor. Los niños. ¿Quién está con ellos? ¿Por qué quieren entonces? ¿Por qué que la gente quiere a Daniel? Por cosas como esa. Estuvo con José Quintana, el papa de Marco Antonio Quintana García, con la madre y la tía de María José Rodríguez, con la madre de María Angélica Anito Con, y con Azucena Méndez, que era como una hija para Petronila. En medio del llanto y de escenas muy dolorosas, Daniel abrazó a las mujeres y les instó a tener valor para continuar. Y luego habló Daniel en el entierro. Y oigan alguna frase, porque no tenemos todo de lo que dijo Daniel. Mientras Estados Unidos no aprenda a comportarse frente a una Nicaragua digna, tendrá enfrente a un pueblo decidido a luchar contra la agresión, a combatirlos y a no rendirse jamás, ni ante la eventual intervención de tropas norteamericanas. Están provocando el exterminio de este pueblo, pero están equivocados porque a este paso tendrán que exterminarnos, tendrán que aniquilar a todos los nicaragüenses, a todas las madres, las mujeres, los niños y los hombres de Nicaragua, porque jamás nos pondrán de rodillas. Pueden seguir cometiendo crímenes, pueden proponerse lanzar sus llamadas acciones de castigo, pueden invadirnos, pero aquí, ante los restos de estas madres, hermanas y compañeras, les decimos a los gobernantes norteamericanos que no se hagan ilusiones, pues el pueblo no traicionará jamás su memoria. Memoria. ¿Y saben quién andaba en esa misa? Un hombre al que no lo hemos reivindicado lo suficiente. Monseñor José Arias Caldera, el Monseñor de los pobres. Ese hombre fue colaborador del Frente de Carlos. Y aquellos tiempos, murió hace muchos años, hace como 30 años murió Monseñor Arias Caldera, reprimido por su posición política. Era párroco, creo que una iglesia aquí por Ciudad Jardín, creo que era. Un gran Monseñor Arias Caldera, era un pan de Dios. Ahí andaba. Y Barricada registra el hecho. Muy consternado caminaba entre la multitud el Monseñor de los pobres, José Arias Caldera, quien dijo tener la impresión de que hay cada vez más refinamiento en el crimen de la contrarrevolución, de que cada día se les revuelve más el odio que les causa la tarea de rescate de la dignidad de nuestro humilde pueblo. Comentó con satisfacción Monseñor Arias Caldera la presencia multitudinaria en las calles leonesas, señalando, oigan esto, que el dolor nos une más en esta sangre y ella está haciendo que recuperemos los sentimientos más nobles y profundos del ser humano, el amor, la fraternidad y la solidaridad. Monseñor José Arias Caldera. Esa misa también la ofició Uriel Molina y el catalán brasileño Pérez Casaldáliga, que andaban aquí. ¿Por qué? Es lo mismo que hacen los sionistas con los palestinos. Pues. ¿Por qué las bandas mercenarias somocistas mataron a mujeres indefensas? A sabiendas que eran madres de cachorros o familiares de cachorros. ¿Por qué lo hicieron? No crean que fue un error. No, porque eso era golpear la moral del chavalero. Le mataba a su mamá, atacaba a sus mamás. O sea, el chavalero se desmoraliza, según ellos. Y van a desertar o se van a pasar a nuestro bando, lo que sea, en sus cálculos. Es un golpe político deliberado. Matar mujeres indefensas porque son familiares de chavalos que están haciendo el servicio con el propósito de desmoralizar a los cipotes. Y no lo consiguieron. Porque no cuentan con eso que tiene el pueblo de Nicaragua, una dignidad, hermano.
y un amor por la vida también. Esas son cosas que nos han pasado, cosas que no podemos olvidar, que no debemos olvidar. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.